Los británicos y los españoles tienen una larga historia de rivalidad y sus culturas son muy diferentes, pero tienen un remoto parentesco en común. Parece ser que buena parte de los habitantes de Gran Bretaña tienen más antepasados en común con los actuales españoles que con los anglosajones o los vikingos que conquistaron parte de las islas. Suena loco, pero es así. Si te interesa saber de qué se trata esto, quédate viendo este video. Tanto británicos como españoles supieron crear grandes imperios mundiales y también influyeron grandemente en la política de la misma Europa durante siglos. Lógicamente, esto los llevó a rivalizar y hasta ser directamente enemigos. Aunque hoy en día el mundo es bastante diferente en cuanto a geopolítica, todavía quedan resentimientos y temas pendientes de aquellas épocas, como por ejemplo el tema de la soberanía de Gibraltar. Pero aunque muchos británicos lo ignoran por completo, según investigaciones genéticas, al parecer la mayoría de los habitantes de las Islas Británicas desciende de un grupo de humanos que llegó desde la península ibérica. En general, se tiende a asociar a los británicos con los celtas que habitaban el país y con los anglosajones que invadieron las islas, sin olvidar el aporte vikingo. Pero según la evidencia genética, los británicos actuales tienen poco aporte realmente anglosajón y vikingo y mayormente provendrían de inmigrantes que llegaron desde España hace miles de años. Esta tesis es defendida por Stephen Oppenheimer, formado en medicina y autor del libro El origen de los británicos, donde profundiza sobre el posible origen genético de la población de las Islas Británicas. Según Oppenheimer, existieron dos oleadas desde España a las Islas Británicas, una durante el Paleolítico y otra durante la Edad de Hierro. Para tener una idea de por qué se dieron estas migraciones, hay que entender que la Europa prehistórica era bastante diferente a la actual. Durante milenios, las Islas Británicas fueron prácticamente inhabitables debido a que estuvieron en buena parte cubiertas por una gruesa capa de hielo y la parte que no poseía un clima similar al de la tundra. Estas islas estuvieron conectadas al continente por unas tierras que se conocen como Doggerland, que paulatinamente se fueron inundando. Se estima que aún en el 7000 a.C. seguían conectadas al continente europeo por un puente de tierra. Mientras que el norte del continente se encontraba bajo hielo y con condiciones poco aptas para la vida, el Homo sapiens se refugió en la península ibérica, donde el clima era más templado. Cuando el clima se volvió más cálido, húmedo y los recursos disponibles fueron apareciendo más al norte y al este, los humanos confinados ahí empezaron a colonizar estos nuevos espacios. La mayor migración se habría dado en un período que va entre los 15.000 y los 5.700 años atrás. Este autor y genetista se apoya en la evidencia genética que demostró que entre el 75 y el 95% del linaje masculino de Gran Bretaña tiene origen ibérico. El autor también afirma, basado en estudios de linajes ancestrales europeos, que la población genéticamente más cercana a los vascos se encuentra en Cornwall, Reino Unido, seguido de cerca por Gales, Irlanda, Escocia, Inglaterra, España, Bélgica, Portugal y el norte de Francia. Los datos de ascendencia genética parecen muy sólidos, pero no existe consenso de que la población británica haya permanecido prácticamente inalterada desde fines de la Edad de Hielo. Otros estudios más recientes hablan de un reemplazo de las poblaciones locales por oleadas migratorias desde otros puntos del continente. Un ejemplo muy interesante de esto es el de los constructores de Stonehenge. Mucha gente asocia este monumento con los celtas, pero los celtas no lo edificaron, estaba ahí desde mucho antes.
Sus verdaderos creadores habrían migrado a través de las generaciones desde Anatolia y llevaron la agricultura al archipiélago británico, pero no dejaron descendientes actuales. Así como estos agricultores creadores de Stonehenge desplazaron a los cazadores y recolectores que estaban antes, ellos mismos fueron desplazados por un pueblo que formaba parte de la conocida como cultura de los vasos campaniformes, y se los cargaron a todos o a casi todos porque en pocos siglos el 90% de los restos humanos encontrados pertenecieron a esta nueva cultura de la Edad de Bronce y no estaban relacionados con los antiguos agricultores de la Edad de Piedra. Por otra parte, y siguiendo con la idea del origen ibérico, Brian Sykes, profesor de genética humana de la Universidad de Oxford, propone que el origen de los celtas británicos estaría en la actual España. Afirma que hace 6.000 años, los habitantes del norte de España desarrollaron embarcaciones capaces de navegar hasta alcanzar las islas británicas. Anteriormente, se creía que los celtas británicos en realidad estaban más directamente emparentados con los del centro de Europa, pero los análisis genéticos demuestran que su vínculo es con el norte de España. Por otra parte, es interesante agregar el dato de que Tácito, un famoso historiador y político romano, mencionó a una tribu conocida como siluros o silures en Gran Bretaña. Fueron una confederación celta que resultó bastante problemática para la conquista romana de Gales. Fueron descritos como morenos de pelo ensortijado y de complexión intermedia, a diferencia de otras tribus donde los pelirrojos eran más representativos. Tácito directamente los asoció a los íberos y supuso que habrían inmigrado desde la península ibérica. La misma descripción da Jordanés en su obra El origen y hechos de los godos. Comenta que los silures tenían rasgos morenos y pelo rizado y que eran como los españoles o los galos. De todos estos datos y teorías se puede extraer que hay una importante conexión genética prehistórica entre las islas británicas y lo que ahora es España. El punto es que no hay consenso sobre en qué momento preciso ocurrió esta inmigración desde la península ibérica a las islas británicas y cómo se fue poblando el archipiélago. También, el hecho de que los historiadores de la antigüedad mencionen a celtas con características físicas diferentes nos habla de que el mundo celta fue diverso y tal vez más una cuestión cultural que una relación de parentesco genético entre las distintas tribus celtas. Por otra parte, este caso nos ejemplifica lo rebuscado que puede ser el árbol genealógico de la humanidad y sus migraciones, y que, aunque se encuentren algunas piezas del rompecabezas de lo que pasó en la antigüedad, la tarea de unirlas de forma coherente para que nos muestren el pasado distante es bastante compleja. No olviden un like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.